pasaje de qué se trata? Pues Jesucristo está hablando y estaba contando una parábola, que es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, los discípulos le preguntaron a Jesús, adelante, el versículo 10 dice así. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Él respondió y le dijo, porque a vosotros es dado a conocer o a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí empieza una palabra pues maravillosa. A vosotros les es dado a conocer los misterios del reino. Y esto a mí me impactó muchísimo. Tú sabes que el Señor te diga, yo te he escogido y te he preparado para que tú conozcas los misterios que hay en el reino de los cielos. Y como dice el Padre nuestro, ¿cuántas veces decimos, venga a nosotros tu reino? ¿Qué reino? ¿Qué reino le estamos pidiendo en el Padre nuestro? ¿Qué reino estamos diciendo al Señor que se implante aquí en la tierra? Pues el Señor a sus discípulos le estaba diciendo, hay misterios que yo quiero revelar a tu pueblo, a mi pueblo, aquellos que yo he escogido para que se le abran los ojos, los oídos y estén entendiendo lo que el Señor quiere hablar. Mas a ellos no les he dado. ¿A ellos quién? Vamos a ver más adelante quiénes son ellos. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún la que tiene, le será quitado. Y yo dije, Señor, ¿pero qué hace este versículo aquí? ¿Eso a qué nos suena? A mí me sonó de manera inmediata a la parábola de los talentos. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos? Que le dio, a uno le dio 10 talentos y lo multiplicó, a otro le dio 5 talentos y lo multiplicó, y a uno que le dio un talento, ¿qué hizo? Lo escondió, ¿verdad? Entonces, me sonó esto de inmediato en la mente, pero Señor, ¿pero por qué el que tiene se le dará y el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado? Precisamente porque el que tiene revelación y entendimiento de las cosas de Dios busca más. El que Dios le ha dado algo y es entendido de lo que Dios le ha dado, busca crecer en ese conocimiento, busca crecer en ese entendimiento, busca multiplicar lo que Dios ya le ha dado. Pero el que no ha entendido, el que no tiene las cosas, ¿qué hace? Lo esconde. El que se le dio un talento, tal vez pudo haberlo multiplicado mucho más que el que tenía 10. Pero ¿qué dice? Por miedo, porque no entendió lo que se le había dado y quién era su Señor. Después el Señor le dijo, ¿tú sabías quién yo soy? Tú sabías que yo soy un hombre justo y que quiero pues disfrutar de lo que he entregado. Entonces, ¿por qué no has multiplicado? Por lo menos lo hubieras metido al banco. Pero como no entendió, después al final, ¿qué dice? Lo echó fuera, ¿verdad? Entonces, esta palabra está relacionada con esto. Aquel que entiende quiere más y más se le dará. Aquel que no entiende o aquel que tiene un poquito de conocimiento, si no lucha por eso, se le será quitado. Y después vamos a ver cómo pues se va desarrollando esta palabra. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El problema no es solo ver y escuchar. El problema es que no entienden. Yo creo que esto es de todo esto, es la situación más conflictiva, más problemática de lo que Jesús hablaba o de lo que Jesús decía. No entienden. Por lo tanto, vamos a ver qué sigue diciendo. Adelante, versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y aquí me saltó la palabra percibir. Anteriormente ya había dicho, no entiendes. Ok, no entiendo.
Pero cuando dice al escuchar, dice no percibes. ¿Qué es percibir? Aquí entendí yo, por medio del Espíritu Santo, que es el discernimiento espiritual. No puedo discernir las cosas del Espíritu. Yo escucho las cosas de Dios, pero no puedo discernir que son de Dios. Yo escucho una palabra y no puedo discernir qué es esa palabra. Yo estoy leyendo las Escrituras y no puedo discernir qué me quiere decir el Señor. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos y con los oídos oyen pesadamente. Pesadamente es como que cuando uno tiene sueño y se levanta, uno está como de que abre como un ojo y cierra el otro, ¿verdad? A eso se refiere pesadamente. Y han cerrado sus ojos. Cuando uno tiene sueño y uno abre y ve como la luz, ¿qué prefiere? Cerrarlos. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. ¿Con quién entiendo? Con el corazón. Y se conviertan y yo los sane. ¿Qué quiere decir? Su corazón está engrosado. No oyen o ven pesadamente y han cerrado sus ojos. Por lo tanto, se ha puesto algo en ellos para que sus ojos y sus oídos no entiendan por el corazón y se conviertan y yo los sane. Y después vamos a entender un poquito más esta palabra. Sigue diciendo el versículo 16. Mira esta palabra, la resalté en rojo porque me encantó. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Jesucristo le estaba diciendo, miren, ellos no oyen, no entienden, por eso yo le hablo en parábolas. El que entiende las parábolas es porque solo el Señor, el Espíritu Santo, le ha revelado. Pero a ustedes yo les hablo claramente, porque ustedes son bienaventurados, porque se han abierto sus ojos y porque sus oídos oyen. O sea, esta palabra me estremeció, yo creo que debe estremecernos a todos. Porque entendemos las cosas que el Señor está hablando, porque el Señor me ha hecho bienaventurado en su persona, en su presencia. ¿Para qué? Para yo entender las cosas que otros no pueden ver. Vamos a Hechos 28. ¿Y qué sucede en Hechos 28? Aquí vemos otro ejemplo de cómo el pueblo de Israel estaba endurecido. Y Pablo fue a donde el César a presentar su caso y junto con las autoridades que estaban pues con el César para hablarle de Jesús, del reino de los cielos, y ellos dijeron pues que querían escuchar. En esto vamos a ver que Pablo, ¿cómo les hablaba? Les hablaba usando la ley de Moisés y los libros de los profetas para convencerlos. O sea, usaba las mismas escrituras. Recordemos que Pablo, ¿quién era? Un hombre que fue sacado de las tradiciones, de las mentiras, y se le abrió el entendimiento cuando Jesucristo se le presentó. Una vez presentado, no solamente se le abrió este entendimiento, sino que fue lleno del Espíritu Santo. Una vez lleno del Espíritu Santo, ¡wow! Se le abren todos los sentidos espirituales y empieza a discernir las cosas que normalmente las personas no entienden, y sabemos que él llegó a tener una revelación mayor que todos los antiguos profetas y los apóstoles que estaban en la actualidad. Entonces, vamos a ver qué decía Pablo. Una vez que él le anunció pues todas estas cosas a el César y a las autoridades que estaban con él, esto dijo Pablo. Y algunos asentían lo que decía, pero otros no creían. Asentía quiere decir que estaban afirmando, estaban en lo correcto, ellos estaban creyendo
como cuando uno les habla a las personas y uno dice, mueve la cabeza y eso es así, eso es así, eso es así. Estoy convencido que eso es así. Pues precisamente algunos, después que Pablo hablaba, decían, eso es así, yo creo que eso es así. Pero ¿qué pasaba con algunos? No creían. Y como no estuviese de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y puse los puntos suspensivos porque ya conocemos, pues el relato que dijo Isaías que Dios le había mandado sobre el pueblo de Israel. Pero aquí resalté dos cosas importantes, que era, no creían y no se ponían de acuerdo entre ellos. Uno decía una cosa, otro decían otra. Por lo tanto, esto, revelación que Pablo le estaba diciendo al pueblo, que era la verdad de Jesucristo, que estaba utilizando las leyes y los libros de los profetas, ¿verdad? Y aún así no se le fue revelado lo que ellos estaban hablando. Sigue en el versículo 28, adelantamos la diapositiva. Versículo 28, del 28 al 29, dice así. Sabed pues, miren esta palabra maravillosa. Van a encontrar esa palabra maravillosa en mi boca mucho porque de verdad yo quedaba así impactada por estas palabras. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos, ¿qué dice? Oirán. Con fuerza. Oirán. Ellos oirán. El Señor le estaba diciendo, Pablo le estaba diciendo al pueblo de Israel, ustedes no creen y no se ponen de acuerdo, pero el Señor ha escogido a los gentiles para que escuchen y crean y vean los milagros del Señor. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. No entendieron nada de lo que Pablo les estaba diciendo. Seguramente Pablo estaba hablando locuras de lo que salía de su boca, que era lleno del Espíritu Santo. Era el Espíritu revelando todas estas cosas a el pueblo de Israel y no entendieron, se fueron encima discutiendo, pero dejó dicho una palabra que más adelante vamos a ver, que era la confirmación de lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento para nosotros, los gentiles, hijos de Dios. Vamos a seguir adelante con Romanos 11. En Romanos, desde los capítulos, para anteceder un poquito este versículo, desde los capítulos 9 al 14, el escritor le explica la situación de Israel frente a la gracia y su condición frente a la ley. Pero no solamente de Israel, sino que siempre hacía un paralelo entre el Israel o el pueblo judío y los gentiles. Y en el versículo 7, ahora cuando leamos el versículo 7, vamos a ver qué dice el Señor frente a esto, confirmándolo con otras escrituras. Pero dice así, Romanos 11, desde el versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De esta manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Y de otra manera, las obras ya no es obra. ¿Qué pues? Aquí viene el punto de Israel. Estaba mencionando sobre la gracia y que las obras no tenían nada que ver con la gracia. Porque la gracia es un regalo inmerecido que por más que nosotros hagamos obras, no nos va a hacer nada frente a la gracia. No significa nada frente a la gracia. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Y ahora vamos a ver qué buscaba Israel. Pero los escogidos lo han alcanzado. Entonces quiere decir, bueno, tenemos que leer todo el Romanos 9, 10 y
y la parte del 11, toda la parte del 11, para explicar un poquito la situación en contexto. Pero para hacerlo bien resumido, el Señor estaba hablando aquí que tenía un plan específico para el pueblo de Israel, pero que dentro de ese plan, como ellos lo rechazaron, escogió a los gentiles para ser insertados dentro del pueblo y para que ellos vivieran las promesas que ya Dios había establecido para una nación, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes fueron los escogidos? Sí, fueron muchos judíos, fueron escogidos, que fueron los que llevaron el evangelio, los que conocieron pues la palabra, los que identificaron a Jesucristo, los que extendieron la palabra del Señor, aquellos que después fueron convencidos por el Espíritu Santo, pero no solo ellos, sino también nosotros. Y además fueron, y los demás que no entendieron, que no escucharon, que no tenían sus sentidos espirituales atentos, fueron endurecidos. Versículo 8, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. Ahora vamos a ver qué es el espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y podemos ver eso evidenciado, que ellos no escuchan, no entienden hasta el día de hoy. Los judíos tradicionalistas no entienden lo que vino a hacer Jesucristo con el pueblo de Dios. Pero ahora bien, versículo 7, ¿qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Aquí lo voy a leer, pero si quieren apuntarlo y buscar posteriormente, voy a leer Romanos 9 en la nueva traducción viviente que está un poquito más clara. Romanos 9 del versículo 30 al 36 leo a continuación. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Aquí viene la respuesta a la pregunta. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto por cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque, atentos a esto, porque trataban de hacerse justos ante Dios por medio de la ley, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Aquí está la respuesta de qué querían alcanzar. Querían ser justos delante de Dios, pero confiaron más en la ley, en mandamiento de hombre, la manipularon, la formaron a su criterio y después quisieron agradarlo, pero con no un corazón agradecido, sino tratando de cumplir la ley para agradar a Dios, no confiando en Él. Es como que yo le diga a mi esposo, ve al trabajo y dile a una compañera que te dé un dinero. Y mi esposo vaya refunfuñando qué habrá inventado María, qué estará haciendo, qué cosas estará manipulando ella. Fue a hacer lo que yo le dije que hiciera, pero con qué pensamiento, con qué condición, con qué corazón. Tal vez hasta maldiciéndome en el camino, ¿verdad? Pero yo cumplí lo que ella me dijo que cumpliera. Entonces, esto es un ejemplo de lo que ellos trataban de hacer con la ley. Yo cumplo lo que Dios me dice que debo cumplir, pero ¿con qué corazón lo estaban cumpliendo? Ahora bien, ¿qué es el espíritu de estupor? Vamos a seguir adelante. Pues vamos a buscar el significado primero. ¿Qué es estupor? Ay, perdón, aquí. Estupor, asombro o sorpresa exagerada que impide a una persona hablar o reaccionar. Es una impresión que te deja paralítico, pero eso no es el caso que nos ocupa.
En la medicina, vamos a ver en la medicina qué significa. Estado de inconsciencia, y ojo a esto, estado de inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de la actividad de las funciones mentales y físicas, o sea que no pienso y no me muevo, y de la capacidad de respuesta ante un estímulo. Me quedo como inerte frente a una situación, pero mi mente no se moviliza, no se mueve, no pienso, no actúo, ¿verdad? Va relacionado una cosa con la otra. No pienso, no actúo. ¿Y cómo lo traduce la palabra en el griego original? Dice sueño profundo, es la traducción. Entonces quiere decir que un espíritu de sueño le dio Dios a el pueblo de Israel. Pero pregunta, yo me preguntaba, ¿pero por qué Dios mandó un espíritu de sueño si es lo que quieren que todos se salven? ¿Por qué? Pero antes de contestar esa pregunta, vamos a ver cuáles son las manifestaciones, adelante, de este espíritu de estupor o espíritu de sueño, que ahora lo vamos a ver en algunas traducciones en el Antiguo Testamento cómo se manifiesta. ¿Qué es el espíritu de estupor? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es? Adormecimiento, acallar, calmar, sosegar, están en apasividad, entorpecerse, entumecerse, es como quedarse como quieto, paralítico, o sea, no hago nada, mis miembros, cuando están entumecidos, usted siente que como por ejemplo su brazo está dormido y usted por más que quiera, no puede moverlo, porque hay como un dolor y algo que, no digo, mejor dejo el brazo quieto, ¿verdad? Somnolencia, pereza, falta de actividad, adormecimiento, sensación de cansancio. ¿Cuánto hemos andado por ahí? Pero si yo dormí, pero si yo descansé, pero si yo no tengo por qué tener ese cansancio, me pesa todo, no me quiero levantar de la cama. Hay algo como que te empuja a la cama. Hay algo que te empuja a quedarte quieto. Bueno, esas son manifestaciones del espíritu de estupor. Letargo, estado somnolencia profunda y prolongada, o sea, un estado de sueño, no solamente en el momento, sino que se alarga. Aquellas personas que duermen demasiado, ¿verdad? Eso puede ser un espíritu de estupor. O sea, si no hay algo que, por ejemplo, usted falta de anémica, usted tiene alguna enfermedad que produce dormir demasiado, ¿qué dice? Eso no es normal. No es normal. Letargo. Bueno, eso ya lo leímos. Pasividad. No hacer nada. Hay personas que le encanta estar haciendo o sea, sentado haciendo nada. El cuerpo por lo general te pide siempre hacer algo. Oye, una cosa es el descanso. Una cosa es descansar, es más, el Señor dice, hay tiempo para todo, hay tiempo para descansar, hay tiempo para dormir. No es que Dios no quiere que ahora durmamos ni descansamos. No, hay un tiempo para cada cosa. Pero aquí esa pasividad hace que no te muevas, que tu voluntad quede inerte sin poner resistencia. Estar inactivo cuando debería estar haciendo algo por mí mismo. Ay, tengo que cocinar. ¡Qué pereza cocinar! Oye, tienes que comer, ¿verdad? Tienes que levantarte a comer. No, por no comer me quedo hasta las 12, 1, y si es posible pasar todo el día comiendo chihui y todas estas clases de cosas, prefiero quedarme así, ¿verdad? Entonces, apatía, impasibilidad, dejadez, indolencia, falta de vigor o energía. Miren, esta falta de energía, nuevamente, si usted no tiene problemas de, de salud, anemia, era la palabra que quería sacar. Si usted no tiene anemia, no debe tener falta de energía. Si usted no tiene anemia, no debe tener falta de energía, a menos que tenga alguna enfermedad que le provoque no moverse. Pero la falta de energía también puede ser producto de este espíritu
¿verdad? Que gobierna el cuerpo, la mente. Ya estamos viendo, este espíritu no solamente gobierna el cuerpo, digo, o sea, las acciones, gobierna la mente, no piensas, no razonas, no entiendes, no disciernes las cosas que están sucediendo, sino que también te hace estar como light. Eso me acuerda que conformismo, ajá, muy bien. Esto me acuerda que cuando yo viajo para Bocas del Toro, las curvas a mí me marean y yo tomo unas pastillas para dormirme. Pero cuando esas pastillas yo me las tomo, ¿qué pasa? Estoy como drogada. Sí, o sea, no tengo conciencia de las cosas que hago. Yo me muevo, pero no me acuerdo ni qué digo ni qué hago. Mi mente está nublada, que yo le digo, antes de hablar en lengua, yo le decía a Ramón en chistes, yo creo que estoy hablando en lengua porque no sé lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, así pasa con nuestra vida en el espíritu cuando dejamos que esto gobierne nuestras vidas. ¿Cómo entra esto? ¿Cómo entró al pueblo de Israel? Porque el pueblo empezó así, ¿no? Deuteronomio 29:2. ¿Qué pasaba en Deuteronomio? En estos momentos, ¿qué quería el Señor decir? O este momento, ¿qué estaba sucediendo? Bueno, estamos terminando el Pentateuco, ¿verdad? Los 5 libros en el cual el Señor estableció al principio todas las leyes y los mandamientos de Dios. Moisés acuerda o recuerda o pone en sintonía al pueblo con el pacto que Dios había establecido. Y en el capítulo anterior le recuerda las ordenanzas establecidas. Así que ya teniendo eso en contexto, vamos a ver qué dice Deuteronomio 29, del 2 al 6. Moisés, pues, llamó a todo Israel y le dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto. A Faraón y a todos los siervos y toda la tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos y las señales y las grandes maravillas. Miren en versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Aquí el Señor está diciendo, yo abro los ojos, abro el corazón, abro los oídos. Vamos a seguir con el versículo siguiente, para después centrarnos a conversar al respecto. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni habéis vino ni sidra, ni bebéis vino ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice el Señor? Les mostré todas las maravillas que yo hago. Les mostré con evidencia tangible, no como nosotros, que las evidencias están escritas. Y sí se pueden comprobar, pero a lo largo del tiempo. Aquí era una evidencia visible y tangible de las maravillas de Dios. Y Dios no le habría abierto el corazón a ellos. La pregunta es, ¿Dios tenía que abrir el corazón para esto? Pregunto, el que está por línea o el que está presente. ¿Dios tenía que abrir el corazón para que vieran las maravillas? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque lo veían, ¿verdad? Era evidente. No tenía que abrir ningún corazón para entender. Y así fue desde el inicio. Dios, ¿qué hacía en Génesis? Se paseaba por la tierra. ¿Y Adán y Eva qué pasaba? Lo podían ver y escuchar. Literal. No necesitaban ningún discernimiento como nosotros. Lo podían ver y escuchar. Pero ¿qué pasó? Una vez separados por el pecado,
que el Señor los arrojó del Edén, empezaron a vivir de acuerdo a qué? A la carne. Y la carne hizo que no se perdiera la percepción de lo espiritual. Y poco a poco se perdió la percepción de lo espiritual. Por eso el Señor dice en el versículo 4 que Él tenía que poner en el corazón y abierto los oídos y el entendimiento. Y eso nos puede estar pasando, familia, a nosotros hoy. Podemos ver los milagros del Señor, podemos conocer lo que el Señor está haciendo y no lo entendemos y no lo vemos. Y no lo discernimos espiritualmente. Entonces, en el principio no era así. Y aquí el Señor dice, yo después le daré un corazón. Pero más adelante el Señor dice que le dio un espíritu de estupor. No entiendo, María. ¿Por qué Dios todavía le dio el espíritu de estupor? ¿Por qué le dio un espíritu de sueño? Que se manifiesta en un adormecimiento de sus sentidos espirituales. Vamos a ver qué dice Jeremías 5. En Jeremías 5 se da la respuesta y Dios habla sobre la dureza del corazón del hombre. Jeremías 5 del 20 al 25, y aquí lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Anuncia esto a Israel y díganle a Judá. Escucha, gente necia y sin sentido común, que tiene ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿No me tienes respeto? ¿Por qué no tiemblas ante mi presencia? Yo, el Señor, con la arena defino los límites del océano como frontera eterna que las aguas no pueden cruzar. Las olas pueden agitarse y rugir, pero nunca podrán pasar los límites que yo establecí, dice el Señor. Él es tan poderoso, Él es tan genial, Él es tan perfecto. ¿Había que discernir algo en eso? No, pero sin embargo, ¿qué dice aquí? Gente necia y sin sentido común, que tienen ojos y no ven y oídos que no escuchan. Y aquí un dato muy importante, no me tienen respeto y no tiemblan ante mi presencia. Eso es lo que nosotros llamamos el temor de Jehová. El temor de Jehová no es que yo me incline al Señor, no tires un relámpago sobre mi cabeza porque soy pecador. Eso no es el temor de Jehová. El temor de Jehová es el respeto, es reconocerlo, es decirle a Él todo lo que está haciendo. Es humillarme, inclinarme, no vivo yo, sino que tú vives en mí, ¿verdad? Versículo 23. Sin embargo, y sigue diciendo, sigue hablando Dios aquí, mi pueblo tiene el corazón terco y rebelde. Se alejó y me abandonó. ¿Por qué el Señor endureció el corazón? Porque vieron todas las maravillas, vieron lo que el Señor estaba haciendo, vieron las cosas que no necesitaban un discernimiento, era evidente lo que Dios estaba haciendo y no lo reconocieron. Su corazón se puso rebelde. ¿Cuántas veces pues leemos y hasta nos enoja cuando el pueblo de Israel pasaba por el desierto y le reclamaba a Dios, ¿por qué no volvemos a Egipto? De donde tú me sacaste. Todo, solo comemos pan y pan y pan y después solo comemos carne, carne y carne. Señor, no tenemos agua. Pero no vieron las 10 plagas. No pusieron a pensar, no se pusieron a pensar sobre cómo fue abierto el mar. No se pusieron a analizar las maravillas que el Señor estaba haciendo. Y por eso, no solamente entró en un endurecimiento del corazón que lo llevó a una rebeldía y un abandono de Dios. ¿Cuántos ya después de hacer todo esto no estaban reclamando cuando Moisés subió al monte para que le hicieran un becerro? ¿Verdad? Se
ellos mismos, el mismo pueblo que había visto lo que Dios había hecho, estaba reclamando un becerro. Haznos un Dios. ¿Y qué dijeron? Este es mi Dios. Increíble, ¿verdad? Entonces el Señor dice, bueno, no has visto mis maravillas, no has conocido, no has endureceré más tu corazón, porque al quien tiene se le dará, y aún lo que tiene, y aquel que aún que tiene se le quitará. Y le quitó el poquito de vista que tenían, se lo quitó, para que no pudieran entender. Versículo 24. No dicen de corazón, vivamos con temor reverente ante el Señor nuestro Dios, porque nos da lluvia cada primavera y otoño, asegurándonos una cosecha en el tiempo apropiado. Ellos no dijeron eso en su corazón. Dice, no dicen de corazón. No reconocieron lo que el Señor estaba haciendo. Y versículo 25. Me mató junto con las otras maravillas. Su maldad le ha desviado de estas maravillosas bendiciones. Su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. Su pecado no ha hecho que vieran lo que el Señor estaba haciendo. ¿Por qué envió espíritu de sueño? Y estamos ya más claro por qué el Señor adormeció el pueblo. Porque lo que tenían no lo multiplicaron, no buscaron más, no desearon del Señor. Todo lo contrario, lo que tenían lo aborrecieron, lo rechazaron, lo disiparon con sus propios quereres, con su propia forma de pensar, con sus propias actuaciones. Y el versículo, seguimos, en Isaías 29, que es de donde nació esta palabra, donde le mandó un espíritu de sueño al pueblo de Israel, dice así. En Jeremías 29, esto fue un mensaje, el capítulo anterior había sido un mensaje para Samaria y ahora exclusivamente para el pueblo de Israel, y dice así. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegados, embriagados y no de vino, temblad y no de sidra. Pero ese versículo quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Que se me fue. Isaías 29. No. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente de este versículo, solo el 9. ¿Estás asombrado y escéptico? ¿No lo crees? Entonces, adelante, sé ciego. Eres necio, pero no por culpa del vino. Te tambaleas, pero no por culpa del licor. Entonces, aquí entendemos un poquito más. El Señor decía, estás tambaleando, estás escéptico y no crees. Y no es por culpa, porque estás embriagado de un vino. El vino, acuérdense que, ¿qué hace? Que nos quita la conciencia si lo bebemos en exceso, ¿verdad? Y hacemos cosas que no entendemos, hasta locuras, y hablamos tonterías. Y dice, no, ustedes están así normal, no necesitan el vino para eso. Están así normal, no necesitan un vino para hablar tonterías. Entonces sigue diciendo, versículo 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, que es el mismo espíritu de estupor que está hablando en Hechos y en Romanos. Y cerró los ojos de vuestro profeta. Miren aquí hasta dónde puede llegar el espíritu de estupor. Cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre la cabeza de sus videntes. Recordemos que es un profeta.
Un profeta es aquella persona que tiene un don especial para escuchar la voz de Dios y transmitirla al pueblo. ¿Y qué decía? Cerró los ojos y el entendimiento. Los profetas, una característica de los profetas también es que ven visiones. Dicen, no verás nada. Yo te escogí, yo te llamé, yo te formé y te di un propósito. Pero ese propósito no lo vas a poder vivir por tu condición. Y os será toda visión como palabra de un libro sellado, el cual se dieron al que sabe leer y le dijeron, lee ahora esto. Y él dirá, no puedo porque está sellado. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros mucho con las escrituras. ¿Cuántos hemos leído las escrituras? Y muchas veces hay cosas que no entendemos. Y leemos y releemos y releemos y releemos. Y no se nos revelan estas cosas. Versículo 12, adelante. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee esto ahora, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor, lo puse en rojo porque también me impactó mucho. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. O sea, esto era para el pueblo de Israel, pero perfectamente lo podemos aplicar para nosotros. Ellos habían llegado hasta donde llegaron, escuchando que sus padres le decían, haz esto o haz aquello. Pero no se había revelado en el corazón. No se había revelado en el entendimiento. ¿Y cuántos de nosotros vemos en las iglesias? Lo podemos decir hasta con nuestros hijos. Lo podemos ver con las personas que por tradición han venido a las iglesias. Pero ya se te reveló quién es Jesucristo. Ya se te reveló quién es el Padre. Ya se te reveló quién es el Espíritu Santo. ¿O estás aquí por un mandamiento de hombre? Porque me dicen que tengo que ir a la iglesia. Porque me dicen que tengo que hacer esto. Porque me dicen que tengo que hacer aquello. Impresionante, ¿verdad? Y de eso hay muchos en la iglesia el día de hoy. Muchos de estos tenemos en nuestras iglesias, independientemente de qué iglesia sea, porque no hay denominación aquí. Muchos van por tradicionalismo, porque voy a hacer lo mismo que mis padres me enseñaron, porque yo voy a la iglesia que mi mamá va o el que mi papá va. Yo voy porque me dicen que tengo que ir. Versículo 14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y aquí podemos ver nuevamente el pueblo de Israel. Allí hay gente sabia. En Israel, para los que no saben, ese es uno de los lugares donde la tecnología y los científicos abundan. Su tecnología es una de las más superiores en el mundo. O sea que son gente inteligente, sabia para muchas cosas. Y podemos ver en la historia de Israel todo lo que ha conseguido materialmente. Sus pueblos son ricos, saben de negocios. ¿Y cómo no entienden que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Verdad? Entonces estamos viendo aquí hasta ahora lo que significa el adormecimiento espiritual y cómo lo podemos aplicar a nosotros, cómo podemos ver, necesitamos entender si nosotros estamos en un adormecimiento espiritual. Y aquí, hasta aquí, queremos pues hacer un resumen de lo que hemos hablado. Vamos a ver la siguiente diapositiva.
¿Quién no puede ver, oír y entender y percibir? Cuando yo escucho esto, yo a veces, bueno, para decir un testimonio primero, el testimonio no es bueno, de verdad no es bueno, pero lo voy a decir, no es edificante. Yo recuerdo que una vez estaba yo muy emocionada con un audio que había escuchado creo que era un congreso que nosotros habíamos dado y lo habían proyectado por YouTube. Y yo lo escuché y dije, wow, la gente tiene que saber esto, la palabra a mí me impactó muchísimo y yo quería compartirlo. Ese día me tocaba hablar a mí, predicar a mí, y yo dije, no, yo no voy a predicar nada. Yo voy a presentar este video. Y me llevé una decepción muy grande, porque lo que Dios me había hablado a mí en medio de todo el video, cuando le pregunté qué entendimos, qué les quedó en el corazón, les quedó un error que el predicador dijo. ¿En serio? De todo lo que dijo el predicador, que a mí me impactó y mi corazón se estremeció y yo estaba gozándome con la palabra del Señor. Y cuando lo volví a escuchar, volví a entender muchas cosas. Cuando yo pregunté, fue como que si yo estaba llena de fuego del Espíritu y me echaron un balde de agua fría, pero bien congelada, que apagó mi esperanza. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué tú me muestras todas estas cosas y a ellos no? Y al principio yo no entendía y decía, yo misma me decía, no tenía revelación de estas cosas. Yo misma me decía, bueno, ¿será que el Señor no le habla a todos de la misma manera? ¿Será que pues el Señor me mostró esto para mí exclusivamente y no para los demás? Era una palabra que yo necesitaba y no entendía. En fin, yo estaba, o sea, en el espíritu tenía en mi corazón había algo tan agradecido y en las demás personas no percibían nada, no percibieron nada más, todo lo contrario, vieron algo negativo, un error y dañaron todo lo que había sucedido. Toda la palabra le echaron como al piso y la pisotearon. Perdónenme la expresión. Y yo tratando de animarme a mí misma, porque fue como un bajón muy grande, porque los otros no entienden. Y tú me hablas así. Pues precisamente el Señor recordándome, me decía, hay un corazón endurecido que no recibe la palabra. El problema no eres tú, el problema no es que tú no recepciones. El problema es qué está haciendo que tú no te apropies de esta palabra. Y precisamente cuando en Mateo, los primeros versículos que nosotros estábamos hablando, Jesús está hablando de la parábola del sembrador, de aquella que se tira la semilla y lo primero que hace Satanás es quitarla de tu corazón. Y después el Señor explica la parábola. Pero como todo tiene relación en las Escrituras y nada está allí por casualidad, lo que no se nos ha sido revelado. Entonces podemos ver, ¿quién no puede ver? ¿Quién no puede entender y quién no puede percibir? El de corazón engrosado, o sea, el corazón duro, el corazón que no se conmueve con las cosas de Dios, el corazón que no siente, el que no tiene un mismo sentir con las cosas del Espíritu, el que no cree en los milagros y prodigios de Dios, el que no tiene temor de Dios, el que no tiene agradecimiento, el que tiene un corazón alejado del Señor, el que no tiene sentido común. Cuando hablamos de sentido común, puede ser que para lo natural haya sentido común, pero para las cosas espirituales no. Podemos ver que yo tengo que hacer tal cosa. Por ejemplo, tengo que orar por el pueblo. Para un cristiano eso no tiene que ver nada con sentido común en el hecho de que yo tenga que orar por alguien. Eso tiene que nacer naturalmente. Pero adivinen qué, ni siquiera se nos pasa por la mente. Ni siquiera se nos pasa por la mente.
Entonces, para el cristiano eso debe ser un sentido común, pero que hay algo que no deja que espiritualmente eso no nos quede en la mente. El que genera discusiones necias. ¿No han visto que empezamos a hablar? Una vez me pasó con un compañero en el trabajo. Él creía en este evangelio de la prosperidad y él decía que Cristo murió para que él fuera rico, que de hecho la escritura lo dice, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Con qué sentido decía eso la escritura? ¿Para que tú fueras rico o para que tuvieras las riquezas del cielo? La riqueza de lo espiritual. Y él entendía que la riqueza era literal, que dinero, 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 dinero. Entonces, y me quería discutir con palabras necedades que eso no era así. Entonces yo lo dejé y ya yo sabía que no podía convencerlo. No entendía esto que el Señor me está revelando ahora, ¿verdad? El que está en rebeldía, el que abandona al Señor, aquel que está a los pies del Señor y después ¿qué dice? No, yo no necesito de Dios. Yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Yo consigo un trabajo por mí mismo. Yo puedo orar en mi casa. Yo puedo hacer, no necesito que nadie me enseñe. Sí, es verdad, usted nada más necesita el Espíritu Santo, pero adivine qué. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si usted no tiene quien le hable, quien le instruya, se va a equivocar y convertir la palabra de Dios en una herejía. ¿Verdad? Porque no ha querido quien le enseñe. El que anda constantemente en la maldad, gracias a Dios, en el nombre de Jesús, nosotros no estamos en esa línea, pero esto es una recopilación de lo que leímos, de todos los versículos anteriores. El que teme por lo que el hombre le enseña de Dios. Me acuerdo que para Semana Santa a mí me enseñaron, no te trepes a un árbol porque te vas a convertir en mono. No vayas a los mares para que te vas a convertir en pescado, en pez, en sirena. Y eso, nos crecimos con eso y se lo enseñamos a nuestros hijos. Esos son mandamientos de hombres que no discernimos. Ahora, vamos a ver, esto es, ¿qué es un corazón duro, endurecido? No entiende, no. La siguiente diapositiva, por favor. Pero, ¿qué beneficios hay? Precisamente por lo que el Señor ha establecido. En lo que encontramos en las Escrituras, Dios mostrará sus maravillas a aquel que tiene sus oídos atentos. El que tiene revelación se le dará más, porque quiere más, porque anhela más. Son bienaventurados los que ven y escuchan. Somos bienaventurados cuando los gentiles fueron escogidos para que se le abrieran los ojos y el entendimiento. Son escogidos que alcanzarán las metas y vivirán los propósitos. Acuérdense que, por ejemplo, en la palabra dice que yo te escogí, yo te amé, te formé en el vientre de tu madre y te envié a esto o aquello. El que tiene un corazón duro no vive ni el amor, ni las promesas, ni los propósitos. El que no escucha no va a vivir, el que no discierne las cosas no lo va a poder vivir como el pueblo de Israel. Y recibirá maravillosas bendiciones, y esto lo podemos ver y oír. Recordando también, decía Jesús, lo que ustedes hicieron, ustedes son tan privilegiados que quisieron verlo los profetas del Antiguo Testamento. Imagínense un Isaías que quería ver, que hubiera querido ver, pues, cómo en el nombre de Jesús nosotros echamos demonios a unos gentiles. ¿Cómo le hubiera gustado ver cara a cara, por ejemplo, a Jeremías, a Jesucristo, como lo vivió Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista predicó de alguien que no conocía, pero hasta que lo pudo ver cara a cara, porque el Espíritu le reveló quién era Jesús. ¿Y qué dirían ellos hoy en día cuando se enteren que nosotros por fe vivimos? ¿Ah? ¿Qué dirían ellos? Que nosotros creemos y no vemos nada. Porque se nos revela en el Espíritu
que Jesús es nuestro Señor y Salvador. ¿Verdad? Entonces, por eso nos gozamos y por eso tenemos que vivir nuestra vida espiritual como a Él le agrada. Siguiente diapositiva. Y esto me encanta. Me encanta, de verdad yo me he gozado, me he disfrutado, he meditado, le he preguntado al Señor y yo creo que todavía no he llegado a la profundidad de estas palabras, porque yo creo que estas palabras son mucho más profundas de lo que nosotros pensamos o entendemos. Pero me lleva a la reflexión. Un corazón entendido quiero yo. Un corazón que entienda las cosas del Señor, que escuche y que mire por los ojos del Señor. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es una promesa maravillosa que el Señor habla a su pueblo. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Y miren, ¿esto cuántas veces lo hemos leído? Innumerables veces. Esto es algo que nosotros decimos constantemente al Señor: dame un corazón nuevo, un espíritu renovado dentro de mí. ¿Se lo decimos o no se lo decimos al Señor? ¿Hoy no cobra más sentido esta palabra? ¿Hoy no cobra más sentido esta palabra? Amén. Eso. Y seguimos. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel. Acuérdense que esta palabra fue para Israel. La tierra que hace mucho tiempo di a mis antepasados. Y aquí quiero resaltar esto. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta palabra fue para Israel una promesa. Sí, el Señor endureció. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban endurecidos. Y lo que tuviste un poquito te lo quité porque no supiste apreciarlo. Porque no supiste apropiarte de esto. Porque no supiste vivir por las maravillas de Dios, por la fe en el Creador. Pero el Señor también dijo: aquel que quiere humillarse delante de mí, le daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo y lo lavaré. Y no fue lo que hizo Jesucristo con nosotros. No fue lo que hizo nuestro Señor con nosotros. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso, porque siempre hay esperanza. Y esta esperanza también la va a tener el pueblo de Israel. Pero mientras nosotros disfrutemos de lo que nos ha dado el Señor, disfrutemos de la llenura de su espíritu, disfrutemos de que todos los días nos lava con su agua preciosa, nos limpia para vivir de acuerdo a esa voluntad. Y todas esas cosas que nos adormecen, dile hoy adiós en el nombre de Jesús. Todas esas cosas que te mantenían paralizado en las cosas de lo espiritual, que no te dejaban entender y percibir, hoy cancélalo en el nombre de Jesús. Hoy dile: yo vivo por el Señor y se abren mis ojos y se abre mi entendimiento porque yo le creo al Señor. Porque ya ahora, cuando abriré los ojos y leeré la palabra, ya no me dará sueño. ¿Cuántos de nosotros al leer la palabra le da sueño? ¿Usted cree que eso es normal? No, es un espíritu de estupor, un espíritu de sueño. Y bueno, yo le decía a mi esposo que la semana pasada aquí había un espíritu de sueño. No porque algunos estaban durmiendo, no, porque yo me estaba durmiendo. Me entró una pesadez de repente y yo estaba en la reunión y yo sentía algo está pasando. Yo dormía al mediodía y precisamente duermo por si acaso el cuerpo está cansado por todas las semanas y de repente llega un bajón en la persona y se duerme. Pero ya yo había dormido, o sea, ¿qué era? No era normal. Y yo me sentía y no podía, y vuelta.
¿verdad? Y había un espíritu de sueño aquí. Había un espíritu de estupor. No porque nadie, no estoy hablando por nadie. Yo lo estoy hablando por mí. Yo me sentía así. Y estaba... Bueno, gracias a Dios la mascarilla no se nota mucho. Pero de verdad, cuando usted sienta eso, repréndalo en el nombre de Jesús. Y hoy me pasó lo mismo. Hoy para este tema yo le digo, Señor, yo voy a entrar en ayuno. Y de repente me entró un sueño después del mediodía. Yo no he comido. ¿Por qué me entra un sueño? Y un cansancio, una pesadez que les digo que quería ya dormir. Pero dije, no, Señor, yo voy a orar. Precisamente si se me estaba revelando estas cosas, ¿cómo yo iba a ir y le hubiera dado gusto al enemigo? Yo, no, Señor, me voy a orar. Y me empecé a orar, empecé a estudiar la palabra, empecé a estudiar el tema y le decía, Señor, revélame otras cosas, revélame algo nuevo. Y el Señor me decía, en mi palabra, cada cierto tiempo dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y tal vez uno no entendía esa palabra, ahora lo leo con más sentido. Ahora el leer la palabra, le estoy diciendo, no leo la palabra de igual manera. ¿Cuántos empezamos a leer la palabra y nos adelantamos? Porque ya yo leí eso. Ah, porque ya yo me sé la historia. ¿Cuántos hacemos eso? ¿Verdad? Yo también a veces lo hacía. Pero ahora cuando adelantaba, cuando hay un querer, porque es un querer de ti, adelantar la palabra, porque eso ya lo sé, ya eso yo lo leí ayer. Eso lo habló el pastor, ya yo lo entiendo. Es porque hay un espíritu que quiere adormecer. Porque el Señor todos los días te lee la misma palabra y le enseña algo nuevo. Ese es el espíritu de verdad. Por lo tanto, si tú dices en tu corazón, ya yo sé eso, no quieres dejar que el Espíritu Santo te revele. Y puede entrar por ahí un espíritu de adormecimiento. Miren, con cosas tan simples. Oye, pero si yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo amo al Señor. Sí, pero estás abriendo puertas. Y no estás dejando que el espíritu fluya. Otra vez la palabra, mamá. No lo hemos escuchado los papás, ¿no lo han escuchado los papás? De nuevo vamos a leer la palabra, de nuevo vamos a leerla, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Todo Dios. Usted no tiene más nada que decir, espíritu de adormecimiento. Porque no escuchan, no entienden, no ven lo que el Señor está haciendo. Y ven las maravillas de Dios y no lo reconocen. Pero siempre hay esperanza. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Porque maravilloso es el Señor. Y quiero que todos leamos esto. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen y en la siguiente vamos a leerlo todo. Isaías 50, versículo 4, 5. Esto está en la Nueva Traducción Viviente. Dice así. El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me habla y yo lo escuché. No me he revelado ni me palabra que habló Isaías porque sabía lo que el Señor hacía y era una palabra de reconocimiento. Ahora sí quiero que todos lo leamos a la 1, a las 2 y a las 3. El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me habla y yo lo escuché. No me he revelado ni me he alejado. Amén. Y miren, el Señor habla de tantas maneras y tantas formas. Yo les puedo decir que el Señor a través del discernimiento espiritual te habla de noche.
te llama en las noches. El Señor te habla en sueños. El Señor te muestra y te abre las circunstancias y tú lo puedes leer. El Señor habla a través de sus profetas. El Señor sana con la palabra de su boca. El Señor echa fuera demonios a través de su nombre. ¿Y con quién? Con nosotros. A través de nosotros. El que no cree estas cosas, se le va a endurecer el corazón, porque es como si fuera en el tiempo de Israel, que el Señor hacía toda la maravilla y no la veía. El que no cree en estas cosas, se les va a entumecer, adormecer, te vas a paralizar en una vida espiritual. Te vas a paralizar en una vida espiritual si no crees estas cosas. Y si no lo crees, dile, Señor, yo quiero creer. Abre mis ojos, abre mi entendimiento para que lo que yo vea y escuche que es tuyo, yo lo pueda discernir. Y hasta lo que no es tuyo. Porque para eso está el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritu también para lo que no es de Dios, yo lo pueda percibir así, ¿ve? Esto no es de Dios. Me alejo o reprendo o le digo al Señor que se encargue de eso. ¿Verdad? Porque no es lo que Dios quiere. Por lo tanto, familia, y esto es, ¿seguimos? Esto es una palabra para nosotros. ¿Cuántos ahora después de escuchar esto quieren un corazón entendido? ¿Cuántos? Vamos a ver. Pero con fuerza, con alegría, esta palabra sale de la boca del Señor. ¿Cuántos quieren un corazón entendido? Yo quiero, ¿verdad? Yo quiero, y que esta palabra quede en la mente del corazón, y para esto vamos a orar. Mami, pon el audio. Nada más que se escuche. ¿Oíste? Pero déjame orar primero y después. Primero vamos a arrepentirnos. Pues tenemos que entregar todo pecado al Señor. Y yo sé que tal vez por desconocimiento pecamos. De hecho, la palabra lo dice. Su pueblo perece por falta de conocimiento. Y ya conociendo la verdad de Dios, yo puedo con libertad decir, Señor, perdóname. Señor, gracias, maravilloso Espíritu Santo, porque estas revelaciones solo los das tú. Porque solamente tú puedes dar a entender a tus hijos lo que tú estás hablando. Porque solamente tú, Señor, conoces la mente y el corazón de cada persona. Y yo sé que a unos le has dado más y a otros menos. Señor, pero hoy venimos todos, porque tú no haces excepción de personas. Todos venimos ante tu presencia y todos somos pecadores, porque en algún momento de nuestra vida hicimos esto y tal vez no te pedimos perdón. Tal vez en algún momento de nuestra vida nos desconectamos de ti porque fuimos rebeldes y desentendidos de las cosas. Por eso, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón como iglesia. Te pedimos perdón como individuos, porque viendo no hemos reconocido tus grandezas. Porque teníamos corazón endurecido para contigo, Señor. Porque hablando no sentía nada en mi corazón de tus palabras, de tus promesas. ¿Cuántas veces, Señor, fuimos nosotros de los que adelantamos las páginas, te lo confesamos, Señor, porque no queríamos leer algo de lo que estaba escrito? ¿Cuántas veces, Señor, yo dije, ya yo me sé esta palabra y no necesito conocerla más? ¿Cuántas veces, Señor, en nuestro corazón hemos hasta sido rebeldes con las escrituras? Esto no es para mí. Cuando el Señor, tú, Espíritu Santo, lo habías mostrado. Señor, perdónanos, oh Padre Santo, y límpianos como dice tu palabra, como dice Ezequiel, Señor. Límpianos con tus aguas, purifícanos, Señor, con hisopo y seremos limpios. Lávanos y seremos blancos, más blancos que la nieve. Señor, ¿cuántas veces me he revelado, aunque tú me lo hayas mostrado? ¿Cuántas veces, Señor, yo me he hecho
la vista gorda, la sorda, Señor. Aún con las cosas que tú me has hablado. ¿Cuánto he permitido que el sueño me adormezca, Señor? Porque cuando tú me has levantado, he preferido seguir durmiendo. Perdónanos en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces, Señor, en las madrugadas tú has hablado a mi corazón y hasta me has quitado el sueño? Y no te he buscado, Señor. ¿Cuántas veces me has mostrado en sueños tus revelaciones, tus misterios, y no me he acercado a preguntarte ni he creído a lo que dicen otras personas? Perdónanos, Señor. ¿Cuántas profetas han hablado? Y porque no me gusta lo que dicen, prefiero no escuchar, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Pero que no me guste, Señor, no quiera decir que tú no estés hablando. ¿Será que tengo mi corazón duro, Señor? Muéstranos si mi corazón está duro. Muéstranos, Señor, y revela por medio de tu Espíritu, Señor. Si hay endurecimiento de nuestro corazón que ha nublado nuestra mente, ha cegado nuestros ojos y ha cerrado nuestros oídos a la verdad. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu presencia. Y ahora nos comprometemos contigo. Nos comprometemos, Señor, de que cuando, ya sabiendo estas cosas, cuando yo tenga sueño y quiero leer tu palabra, voy a rogar, Señor, para que se me quite todo sueño, para que se abran mis ojos y mis oídos a la verdad de las Escrituras. Dice el Señor en su palabra, clama a mí, yo te responderé. Esto dice las Escrituras, clama a mí, dice el Señor. No lo está diciendo un hombre, lo dice Dios, es la palabra que está escrito. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas a tus ojos, escondidas que tú no conoces, pero que yo te quiero mostrar, dice el Señor. Señor, aquí venimos delante de tu presencia, humillados para rendirnos, para que tú abras nuestros ojos. Escucha el clamor de tu pueblo, Jesús. Escucha el clamor de tu pueblo, Espíritu de Dios, Padre eterno, Príncipe de paz, para que se abran nuestros ojos, nuestro entendimiento y ya no más endurecimiento en nuestro corazón. Hoy tiene que hacerse algo nuevo en el nombre de Jesús. Hoy, ya mañana, no leerás las Escrituras de igual manera, porque se te abrirán los ojos y el entendimiento en el nombre de Jesús. Yo clamo por revelación a tu pueblo. Yo clamo por entendimiento a tu pueblo, así como el apóstol Pablo decía en la carta de los Efesios, yo ruego y doblo mis rodillas para que tu pueblo crezca en el conocimiento y la revelación de Jesucristo, de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios Espíritu Santo. Yo clamo a ti, Señor, Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, que conoces los corazones, que pones el querer como el hacer, para que hagas algo nuevo por tu pueblo, Señor. Venimos a ti, oh Dios. Venimos a ti, Señor, y con esta canción alabamos tu nombre. Con esta canción proclamamos tu grandeza.